Hola Cuestioners, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro live de Cuestiona, en el que vamos a hablar del camino que nos lleva del desarrollo personal al desarrollo espiritual. Hoy estaremos con Guillermo Amor, nuestro querido también miembro del equipo de Cuestiona y súper experto en tema de desarrollo espiritual y desarrollo personal y por lo tanto es una persona idónea para acompañarnos en este camino y explicarnos hoy lo que vamos a hablar, ¿no? Que es la principal diferencia que hay o las principales diferencias que hay entre el desarrollo personal y el desarrollo espiritual y vamos también a hablar de este maravilloso nuevo máster que tenemos en Cuestiona, que es el máster en desarrollo espiritual y vamos a hablar un poco de qué es esto del desarrollo espiritual en base a los bloques y a las temáticas que tratamos en el máster. ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos. ¿Se me escucha bien? Somos ya 80 personas aquí en el directo. Si me puedes decir si se escucha bien, veo corazones por ahí, entiendo que eso es una señal positiva. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, os echaba de menos ya estar aquí delante de la cámara, hablando con todos vosotros. Perfecto, se me escucha bien, genial. Pues ahora voy a proceder ya a invitar a Guille, ¿vale? A Guillermo Amor, para que con él pues haremos este tipo de entrevista, charla para hablar de este camino del desarrollo personal al desarrollo espiritual. A ver, Guille, ¿dónde lo tenemos? Ahí. Vale, creo que ya, sí, ya está invitado. Vamos a ver si entra Guille. Bueno, como os decía, realmente el máster en desarrollo espiritual es un máster que llevamos mucho tiempo cocinando desde Cuestiona. Realmente veíamos que era una necesidad para muchas personas que hacían el máster en desarrollo personal y querían ir un paso más allá, ¿no? Querían profundizar en su propio camino de transformación o de búsqueda interior. Entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos un máster que hablara más o profundizara más en los temas espirituales, que un poco se tratan en el desarrollo personal y liderazgo, pero lo teníamos que hacer en todo un máster y donde habláramos de lo que vamos a hablar hoy, de la búsqueda espiritual, del despertar de la conciencia, de qué es esto de la conciencia de unidad, ¿no? Que escuchamos tanto, pues hoy lo vais a descubrir con la ayuda de Guille, que va a entrar. Me ha dicho ahora que entra ya, o sea que de aquí nada lo tendremos. Lo tenemos aquí. No sé si, a ver, si lo tengo que volver a invitar. Sí, lo vuelvo a invitar. Aquí está. Hola, Guille. ¿Qué Hey, pasa, Roger, tío? ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? buenas. Bueno, un placer estar aquí, como siempre, con todos los questioners y sobre todo hoy contigo, Roger, que tenía muchas ganas de tener un live contigo. Ya ves, tío. Parece mentira que Pues, no hubiéramos tenido ningún live juntos hasta el momento. desde Hoy al luego. final se han alineado los planetas para que estemos tú y yo aquí, Guille, hablando de un tema además apasionante, apasionante, porque como comentaba ahora todas las cuestiones, pues hay mucha gente que ya está en su camino de desarrollo personal, pero que quieren algo más, ¿no? Y el desarrollo espiritual, como vamos a ver ahora, a lo mejor, si es su camino, les puede aportar eso de que a lo mejor ya están buscando, ¿no? Bueno, Guille, si quieres hablar un poco para que la gente diga, hostia, Guille, me va a hablar de esto, más que nada para hablar un poco y después ya entramos en el tema. Genial, perfecto. Pues mira, voy a cerrar aquí la pantalla para que no se escuche nada Perfecto, y le damos perfecto. caña. Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un placer teneros por aquí, a los que vais entrando. Tenemos un temazo hoy, como dice Ruger, que es, pues eso, cuáles son las diferencias entre el desarrollo personal, el desarrollo espiritual. Vamos a dar ejemplos de nuestra propia vida, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido experiencia de, pues mira, fíjate, en desarrollo personal vamos por la 65 promoción ya en el presencial, ¿verdad? Después de 12 años. Y en el máster en desarrollo personal en formato online, pues llevamos 7 promociones. Entonces, tenemos la experiencia de miles de alumnos que han realizado el máster y que han pasado por fases, ¿no? Entonces, en ese patrón de esas fases que van pasando la gente en el camino de desarrollo personal,
pues vas viendo que hay diferentes fases, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de las dos fundamentales que yo conozco, que es la de desarrollo personal y luego la de desarrollo espiritual, ¿no? Si cabe, a mí me gusta poner una delante de esas dos, que es la de autoconocimiento, ¿no? Entonces, conformarían tres grandes fases. La primera es el autoconocimiento, la segunda el desarrollo personal y la tercera el desarrollo espiritual. Entonces, cualquier persona que entra, que empieza a despertar, ¿verdad? Y siempre decimos empezar a despertar porque, ¿verdad? Nunca terminamos de despertar, es un camino que no termina. Sí, sí. Pero que cualquier persona que despierta, digamos que vemos a través de los años, en todas las formaciones que hacemos, en los acompañamientos que realizo también con los alumnos de Cuestiona, pues que la gente pasa por esas tres fases, ¿no? Lo primero es conocerse a uno mismo. Eso, pues, todos los grandes sabios y sabias de toda la historia, pues vienen dando el mismo mensaje, ¿no? Conócete a ti mismo. En la antigua Grecia ya estaba como una de las claves, ¿no? Que estaba ahí en el templo de Atenas. Sí. Es fundamental darse cuenta de que si no te conoces, realmente tus cimientos, tu base para construir cualquier cosa en la vida, no vas a ningún lado, porque es como si construyes un castillo de naipes, ¿no? Eso se cae con facilidad. Entonces, el autoconocimiento es la primera de las claves, Roger. Entonces, yo creo que si quieres, podemos hablar un poquito sobre esta fase y luego vamos hablando de las demás. ¿Te parece bien? To- Totalmente. Y para añadir un poco lo que dices, yo creo que todos, esto un poco tópico, ¿no? Pero a todos nos mueve al final el sufrimiento, ¿no? Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, buscamos bueno, empezamos esta búsqueda interior, ¿no? Y el primer paso, como dices, es el autoconocimiento. Adelante, Guille. Tenemos estas tres fases: autoconocimiento, desarrollo personal, desarrollo espiritual. Si quieres empezar hablando de cada una de ellas, o primero de autoconocimiento, desarrollo personal, y después ya nos extendemos un poco más en desarrollo espiritual. Adelante. Genial, genial. Bueno, pues en este camino, que la verdad es que es un camino que nosotros proponemos en las diferentes formaciones que hacemos, pero es un camino orgánico, no es un camino que hayamos creado nosotros, es un camino que hemos descubierto con los alumnos, ¿no? Como te decía. Y básicamente nuestra labor en cuestión es, pues eso, facilitar el aprendizaje, facilitar que cada una de esas fases tenga las experiencias necesarias, los conocimientos necesarios también para que entre el conocimiento y la experiencia, que consideramos que son las dos claves, ¿verdad? Sobre todo la experiencia, pero evidentemente también una parte de autoconocimiento y de conocimiento puro, pues que esté diseñado, ¿no? Cualquier viaje pedagógico que hacemos para que ambos confluyan y que verdaderamente haya una transformación, ¿no? Ya sabemos que en Cuestiona pues, pasamos de la información a la transformación y eso es uno de nuestros eslogans y que creo que hacemos realmente realidad, ¿no? En cada una de las formaciones. Entonces, para mí el autoconocimiento es el cimiento. Fíjate, ¿no? Autoconocimiento, cimiento, ¿no? Es el cimiento, es la base. Sin el autoconocimiento, pues como te decía, cualquier cosa que construyes al final no es de calidad, porque la persona que se conoce a sí misma puede verdaderamente saber sus propios límites, hasta el punto de saber decir que no a muchas de las cosas de su vida, ¿no? Las que no quiere, de verdad. Pero al no tener claros nuestros límites, al no saber cuál es nuestra parte oscura, nuestras limitaciones, todo lo que nos pesa, ni al saber cuáles son nuestros talentos, nuestras virtudes, aquello que realmente venimos Claro. a poner de manifiesto en el mundo y a aportar valor a otros, pues claro, al no tener esas claves, al no enseñárnoslas tampoco en el sistema educativo, estamos completamente Perdidos. perdidos, perdidos, y Total. esa es la palabra, ¿no? Es Entonces, como ir a ciegas por la al vida, ¿no? final o sea, para mí el autoconocimiento te da como la brújula, el rumbo para saber, pues eso, los límites, hasta dónde llegar para tus talentos y para tus defectos también, ¿no? Y Claro. buscar el equilibrio entre los dos, que es muy necesario comprenderlo también. Claro, y una vez hemos conseguido pues conocernos, ¿no? Esta parte más oscura, esta parte más luminosa, como dices, tenemos los cimientos y el desarrollo personal entonces, ¿qué sería? Sería ya empezar como a poner acción, como empezar a potenciar nuestra luz y empezar a, no sé cuál sería la palabra, me viene compensar, pero solamente no sería esa palabra, pero curar nuestra oscuridad. ¿Sería eso el desarrollo personal o cómo lo definirías tú, Guille? Pues mira, a ver, realmente, o sea, partiendo de la base, de esa base que como decíamos, que es el autoconocimiento, tú ya, una vez que has pasado por ahí, que ya es como dicen los latinoamericanos, un cachetazo de realidad, es un Sí. cachetazo de realidad bien grande, es un despertar y el despertar duele. Yo tengo ahí un despertador rojo que suena a su tía y siempre lo saco en los webinars, ahora lo tengo muy lejos, no voy a ir a por él, pero el Hay unos despertar duele. despertadores que son para Shake. tirarlos a la pared y que no se rompan, tío. Sí, sí, pero mira, o sea, ya que Te sabes tendré tanto, que regalar uno, Guille. te lo voy a traer. Míralo.
Este es el autoconocimiento, se llama autoconocimiento. Esto es el despertar. Un despertador Hostia, rojo. Esta es la mejor analogía del despertar. Fíjate por qué. Porque verdaderamente es un shock el despertar. Y es un shock para el más del 90% de las personas que yo conozco que han empezado, ¿no?, ese camino del despertar. ¿Por qué? Porque normalmente lo hacemos a través del sufrimiento, a claro. través de una dosis extra y éxtasis, ¿no?, que llaman de sufrimiento, que es decir, no puedo más. Estoy harto de estar harto y llega un momento en el que, claro, hay un punto de quiebre, un punto de inflexión, ¿no?, en el que o tocas fondo o estás harto y decides emprender un nuevo camino, ¿no? Y al final, el cambio de paradigma es pasar de la víctima al aprendiz. Es darse cuenta de que no son los de fuera los que están haciendo que no tengas una vida plena. Es que tú tienes mucho que ver en lo que estás haciendo. Entonces tendemos a ese victimismo de decir, no, los demás tienen la culpa, la sociedad tiene la culpa, el momento que estamos viviendo como humanidad. Cuidado. Evadimos la responsabilidad. Me ha Total. parecido curioso porque normalmente cuando se hablan de víctima, se dice de víctima a responsable. Y tú has dicho de víctima a aprendiz. Wow, Uh ¿esto -huh. sería ya en autoconocimiento estaríamos o ya estaríamos en desarrollo personal? En esta Pues parte de mira, aprendiz. yo seguiría en autoconocimiento, porque fíjate que Ajá, el aprendiz para mí, y por eso hago esa distinción, y evidentemente nos vamos hacia la responsabilidad, que es la gran palabra, pero para mí la claro, responsabilidad llega incluso después, ¿no? Para mí el primer shock es el darse cuenta de que no sabes quién eres, de claro. que te han vendido una cosa de ti que estás totalmente programado, ¿verdad? Con creencias, con tanto culturales, familiares, del entorno donde vives, ¿no? Y toda la información que has mamado desde que eres pequeño. Ujú, Claro, que todo eso está conformando lo que tú crees que eres, tu identidad. Pero claro, todo eso, nunca en ningún momento en tu proceso de crecimiento te has cuestionado todo eso. O si te lo has cuestionado ha sido de una manera muy superficial, no de manera profunda. Es decir, ¿quién soy yo? Más allá de todo eso, ¿no? De mis creencias, de ujú, mis pensamientos, incluso de mis emociones, incluso más allá del cuerpo físico, porque ahí ya nos meteríamos en el desarrollo espiritual, ¿no? Pero hemos de cuestionarnos todo y por eso, ¿verdad? Nos llamamos cuestiona, porque ujú, ese es el primer punto. Es decir, oye, cuestiónate si realmente el estilo de vida que estás teniendo, los resultados que estás teniendo en tu vida, dependen de ti o no. Es decir, en la posición victimista, que es la posición más del niño, se queja, se queja, se queja, porque cree que no está nada en sus manos, ¿no? Pero en la posición responsable, que para mí es la posición del aprendiz, es el estar constantemente aprendiendo sobre la vida. Y es una posición humilde, es una posición en la que no te crees ni mejor ni peor que nadie. Es simplemente un camino hacia adentro, ¿no? Lo que decía Krishnamurti, la salida es hacia adentro, ¿no? Entonces te das cuenta de que la salida no es hacia afuera, no es quejándote, ni victimizándote, ni pidiendo hacia afuera, ¿no? Y que a los demás, en teoría, te tengan que mejorar tu vida. No, es que lo único responsable, y ahí está la palabra responsable, de tu vida es tú. De tu felicidad, de tu bienestar, de todo lo que necesitas para ser feliz en esta vida. Si tú quieres todo eso, hay algo en ti que de alguna manera está predestinado a tenerlo. Yo siempre digo eso, ¿no? Si quieres vivir en un lugar del mundo, si quieres trabajar en esto, pues hay 5.000 posibilidades para que tú lo hagas. ¿Por qué tú has elegido esa? Pues igual es que ella te ha elegido a ti, no tú a ella, ¿no? Es ese propósito, ¿no?, del que hablan. ujú. Pues yo siempre digo, el propósito nos elige a nosotros y no al revés. Entonces, hemos de cuestionarnos todo ese sistema de creencias que nos impide ahora mismo cosechar los resultados que queremos y desde ese punto de, digamos que es el Big Bang, es ese inicio del Ajá, autoconocimiento, ahí sí ya aprendemos cuáles son nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestra parte más luminosa, ¿verdad? Nuestros defectos, nuestras ujú, limitaciones, nuestras creencias que nos están atrapando, ¿no?, en esa matrix mental. Y cuando tienes claras estas dos cosas, ya has hecho ese viaje interior, el siguiente paso es decir, vale, pues ¿qué hago con mis sombras? ¿Qué hago con mis claro. sombras? Porque evidentemente hay que trabajar todo eso, hay que de alguna manera enfrentarse a todas esas sombras, ¿no? Mm, Entonces ahí entramos ya de lleno en el desarrollo personal, que claro. es el momento en el que tomas la decisión de ponerte las botas y decir, venga, vamos a trabajarnos a nosotros mismos. Ya sé dónde estoy, porque primero es la ubicación, o sea que desde aquí voy a empezar a trabajarme a mí mismo. Claro. O sea, ahí entra la cantidad de herramientas que hay, ¿verdad? Que son un montón. Infinitas, muchas que tratamos en el máster de desarrollo personal y liderazgo. Yo lo Total. veo así también, es el autoconocimiento, es como encender la luz. Ahí ves tanto lo bueno como lo malo y cuando hayas encendido la luz, el desarrollo personal y el liderazgo personal, que es un poco esa idea de liderazgo que siempre aplicamos hacia afuera, hacia otras personas, Uh -huh. cómo llevamos a otras personas hacia un objetivo común, aplicado a uno mismo, que es cómo llevas tus pensamientos, emociones y acciones
hacia un objetivo común que es para tu propio bien y para el bienestar general, un bienestar profundo, no hablamos de un bienestar superficial o egoico, ¿no? Ujú. Entonces, claro, cuando entramos en esto, Guille, y si quieres también explicar un poco de tu experiencia o empezamos a hablar de nuestra propia experiencia, si quieres empiezo yo. Em, para mí el momento de autoconocimiento, como dices, fue un momento muy duro. Yo me acuerdo que, bueno, había entrado en la carrera universitaria que quería, pero en ese momento me di cuenta de que, precisamente como decías, había llegado allí, pero no es lo que quería. Es decir, había tomado decisiones en base no a lo que yo realmente deseaba, sino en base a unos condicionamientos que yo tenía, ¿no? Y cuando te das cuenta de esto, es como cuando te estafan y te das cuenta que te han estafado. Te duele mucho, tío. O sea, cuesta mucho reconocerlo. Es verdad. Tal cual, tío, tal cual. Y creo que requiere un tiempo también como digerir todo esto. Ese encender la luz, claro, enciende la luz de golpe, el despertador suena de golpe y después poco a poco vas abriendo los ojos, porque si no es demasiado chocante, ¿no? Pero sí que cuando ya empiezas a digerir todo eso y empiezas a sanar las heridas y a perdonarte a ti mismo porque te han estafado, ¿no? Y tienes que saber perdonarte, ahí entra el desarrollo personal, que es el momento donde realmente pues empiezas a, como dices, a buscar, ¿no? A buscar respuestas. Una vez ya has sanado lo que tienes dentro, te surge como estas ganas de crecer, ¿no? Estas ganas de convertirte en la persona que sientes que realmente eres profundamente y también ganas de mejorar los resultados vitales que tienes en tu vida. Realmente en el desarrollo espiritual, perdón, en el desarrollo personal, cuando empiezas a aplicar estas herramientas, yo por mi experiencia, realmente experimentas un cambio para mí en todo, en cómo te sientes contigo mismo en el día a día, en cómo te relacionas con los demás, en cómo empiezas a percibir la realidad a nivel laboral, a nivel económico. Realmente es un cambio de 360 grados en todo, ¿no? Y realmente bueno, yo creo que es el camino que cada vez más seres humanos están recorriendo y que estamos viendo ya en la sociedad un poco reflejado. Y me guardo el desarrollo espiritual para cuando hablemos de ello. Bien, bien, totalmente, Roger. Fíjate que en mi caso fue, o sea, fue una cosa buah, que fue muy heavy porque realmente tuve un shock muy fuerte. Y eso también ocurre, ¿no? A través de una experiencia física, ¿no? Dolorosa, ¿qué pasa? Es que al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ya desde la perspectiva del desarrollo espiritual, todo sucede por alguna razón, ¿no? Todo lo que sucede conviene, es una de las grandes frases, ¿no? Y nada es casual, ¿no? Entonces, si nada es casual, resulta que yo también, ¿no? Estaba en la universidad, en tercero de carrera, tenía 19 años y wow, o sea, fue un momento en el que tuve un ataque de ansiedad muy heavy para poder en tercero de carrera pues, asumir todo lo que es, ¿no? Por un lado, las prácticas que había hospitalarias, porque yo Ujú. estudié medicina veterinaria, que ya lo saben algunos de los que me conocen, los que están por aquí seguro. Y claro, tenía que mantener las prácticas y mantener también los exámenes, ¿no? Que eran por las mañanas, ¿no? Entonces, claro, la combinación de las dos te hacía dormir muy pocas horas y las pocas horas que dormías no eran de calidad, ¿no? Y claro, en todo esto, pues una noche me dio por meterme 2 litros de café, ¿verdad? Sin prácticamente haber tomado nada en el estómago. Entonces ahí me dio un ataque de ansiedad hiper heavy que casi me lleva para otro barrio. Digo, yo tuve una experiencia cercana a la muerte ese día. Y en ese momento pues me dio por escuchar a Edgar Toll, ¿no? En una noche que lo Mm. pasé fatal. Y ahí fue mi despertar, ¿no? Me di cuenta de que a través de esas palabras, El poder de la hora, de Edgar Toll, que fue un audiolibro, pero lo puse para calmarme porque estaba en un estado de vorágine total, ¿no? Y wow, ahí se me paró el mundo. O sea, eso fue realmente la primera experiencia de desarrollo espiritual que tuve. Y aunque tuve una experiencia de desarrollo espiritual como primer momento, y fíjate, ya estamos cuestionando el storytelling de las 3 fases, Bueno, pero es se que mezclan, ¿no? es verdad, pero es que se mezclan, eso es lo bonito, y Claro, eso es como acabaremos, ¿no? Que todo es claro. uno al final, ¿no? Ese es el guiño al desarrollo espiritual, pero es que después de ese shock, que no solo fue a nivel espiritual, fue a nivel personal, porque cambió un montón de cosas en mi vida, fue a nivel físico, fue a nivel emocional, o sea, fue un shock que verdaderamente es como un renacer. Y a través de ese shock dije, ¿no? Tuve una experiencia mística esa noche y me fundí, o sea, de repente vi desde la perspectiva del observador que tenía un cuerpo, pero que no era mi cuerpo. Yo tenía emociones, pero que no eran mis emociones. Y yo tenía pensamientos, pero que yo no eran mis pensamientos. Digamos que pude observar todo eso, ¿no? Un poco el resumen, ¿no? Del libro de Edgar Tolle, ¿no? Que es la posición del observador, ¿no? Wow, y desde allí
por primera vez dije, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy? O sea, después de 19 años en este mundo, que no son muchos, ¿verdad? Pero que hasta ahora, hasta ese momento son los que tenían. Decir, wow, ¿qué me han contado que yo soy y quién soy realmente? O sea, si yo puedo observar todas esas partes están cambiando continuamente, si yo me identifico con algo que está cambiando continuamente, si cambia con el tiempo y acaba pereciendo ¿no? Entonces, ¿quién soy? No me puedo identificar con algo que está cambiando. Entonces, fíjate, a esto me refiero a una frase de desarrollo espiritual muy buena que es, oye maestro, ¿quiénes somos? ¿No? Es decir, cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Le decía, ¿no? El maestro es un, ¿no? Maestro zen de estos, ¿no? Y decía, el maestro decía, lo que no cambia. La verdad es lo que no cambia. Si todo está cambiando en nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mentalidad, realmente establecer el yo, ¿no? La identidad en ese tipo de cosas, al final te acaba haciendo sufrir, porque siempre te identificas con algo que va a cambiar, que se va a transformar. Entonces, por eso estamos en esa rueda de continuo sufrimiento. Sin embargo, el viaje de desarrollo espiritual es de desidentificarse con el ego. Saber que tenemos un ego, saber que tiene su papel, no demonizarlo, estar consciente de que tiene unas funciones. No podríamos estar aquí, ¿verdad, Roger, si no tuviéramos un ego, una personalidad que nos permite comunicarnos. Sin embargo, el ego tiene unos límites y no es lo que somos. Es una parte de nosotros, pero no es todo lo que somos. Entonces, desde esa posición del observador, esa posición de conciencia, de esencia, ¿no? Que llaman muchos místicos, de ese yo soy, pues desde ahí la observación de la realidad es completamente diferente. O sea, se amplían tus miras de una manera increíble y te das cuenta, ¿no? De que hay algo en ti que es prácticamente inmortal y que no cambia. Entonces, desde ahí, wow, o sea, experimentas la vida sabiendo que tiene un fin esta experiencia, es decir, la experiencia Rouget, la experiencia Guillermo Amor, tiene un fin, tiene una fecha de caducidad. Pero yo en ese momento me di cuenta de que podía morir, que el 90% de la población vive pensando que no se va a morir o no teniéndolo en cuenta, ¿verdad? Sí, Pero en ese momento fue un Big Bang para mí, porque me di cuenta de que esto tenía fecha de caducidad, que podía irme para otro barrio con un ataque de ansiedad si me pasaba mañana, ¿no? Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo que realmente quiero estar estudiando esta carrera? ¿Quiero estar viviendo la vida que estoy viviendo ahora? Y la respuesta era un no. Entonces dije, ¿quién soy? Y tuve pues esa crisis existencial, ¿no? Que es, ¿no? A través del sufrimiento entras en el camino de autoconocimiento. Y me pregunté, me hice la gran pregunta que es el kickstart, ¿no? En todos los caminos, en todo el camino del conocimiento, que es ¿quién soy? ¿Quién soy? Y empecé a descubrir, ¿no? Empecé a descubrir, quitar lo que cubre. Y empecé pues ese camino de observar mis sombras, darme cuenta de hasta dónde estaba parado, que eso es un camino, insisto, de no parar, no termina este camino. Y eso. luego también mis luces, mis talentos, empecé a ver que el desarrollo personal pues, me gustaba más allá de mi propio trabajo interior, empecé a comunicar, empecé al año siguiente a dar conferencias, cursos, bueno, y al final pues aquí estamos, ¿no? Sí, Pero el pistoletazo de salida fue una experiencia de desarrollo espiritual, pero que esa experiencia de disolución duró unos segundos, no duró toda la vida, no es que ya me he iluminado, ¿verdad? No, no, tuve claro. tres, un minuto de luz, un minuto de experiencia de desarrollo espiritual. Pero después eso va reduciéndose, te das cuenta de esto, es un despertar, pero luego el trabajo diario es autoconocimiento y desarrollo personal. Claro. ¿Para qué? Para irse paso a paso disolviendo ese ego y poco a poco aumentando esa conciencia. Pues en mi Mm, caso fue así. Pero claro, insisto, no es que me haya iluminado una noche, que es lo que piensa la gente cuando le explico esto. claro. No, no. Es decir, fue un pistoletazo de salida, pero luego el curre viene cuando te das cuenta de tus sombras. ¿Qué haces con todo eso? Pues aplicar herramientas de desarrollo personal, ¿no? Por eso en el máster hemos diseñado pues esa rueda de la vida en la que pasas por las diferentes fases y te cuestionas en cada una de ellas. Me cuestiono conmigo mismo, me cuestiono con los demás, me cuestiono con la vida, con la espiritualidad, me cuestiono con el sistema, ¿no? Cómo me relaciono yo con mi trabajo. Bueno, pues al final es darse cuenta de que tú eres muchos tus y que en cada uno de esos tus pues hay un trabajo que hacer, ¿no? Y para eso las herramientas que tenemos, que son muchas. Totalmente. Es curioso porque, claro, en tu experiencia es como que te diste cuenta de que no eras tus pensamientos, tus emociones y tu personalidad en general, pero precisamente el darte cuenta de que no eres esto, no es que te haga huir de tu personalidad, sino que te permite darte cuenta de ella y puedes trabajar sobre ella, ¿no? Que eso sería el desarrollo personal. Yo creo que mucha gente le pasa esto, ¿no? Tiene como un vislumbre,
de esa realidad más espiritual y eso es lo que les permite después empezar a bajar eso para hacer su desarrollo personal. Pero cada vez hay personas que ya han hecho este camino de desarrollo personal, ¿no? Se han cuestionado a sí mismos, su relación con la realidad externa, ¿no? El ver que la realidad externa y la realidad interna tienen mucha más relación de lo que nos pensamos, ¿no? De ese sentido de responsabilidad que decías. Pero cuando ya has hecho este camino de desarrollo personal después, es como que ahora mucha gente está entrando en el desarrollo espiritual. Eh, Te preguntaría, ¿por qué crees que hay este camino, esta especie de camino natural del desarrollo personal al desarrollo espiritual? ¿Y cuáles son las principales diferencias que hay entre lo uno y lo otro? Pues genial. Fíjate que el desarrollo personal para mí es ¿no? Pues esa responsabilidad que tú tomas frente a ti mismo, ¿no? Que es decir, venga, vamos a trabajar la sombra, vamos a cuestionarnos todo el sistema de creencias, vamos a aplicar herramientas que funcionan en otras personas para ver cuál me funciona a mí. Y por eso hemos diseñado el máster, ya te digo, que lleva 12 años, ¿no? Con nosotros. Es decir, pasas por una especie de lavadora emocional, que siempre le llamo yo, ¿no? Una especie de lavadora que vas pasando y vas cuestionando de una manera heavy, ¿verdad? Y incluso, pues los alumnos lo dicen, ¿no? Ostras, confrontas la sombra de una forma que te remueve mucho profundamente, ¿no? Pero es un paso necesario, porque sin esta removida inicial, todo se quedaría igual. Fíjate que partimos de la máxima que si tú cambias, todo cambia, pero si tú no cambias, nada cambia, Ujú. ¿no? El cambio siempre viene desde dentro. Entonces, cuando te das cuenta de esto, dices, voy a trabajarme a mí mismo. Voy a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en esa parte de mi vida que es tan importante, que son los cimientos. Y si no tengo ahora cimientos, pues darse cuenta ya es una pasada, es ese Claro, autoconocimiento. Y el ejercicio de humildad es, venga, pues vamos a trabajarnos. Entonces, ahí entra un momento de hacer así y ponerse con los ojos del aprendiz. A aprender, 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 aprender. Y eso ya te digo, eso no termina. Ojalá siempre os acompañe, ¿no? Siempre digo a la gente, ojalá siempre os acompañen los ojos del aprendiz. Porque si hay una de las máximas más importantes del desarrollo personal es la de Sócrates, que es yo lo único que sé es que no sé nada. Ese amor por la ignorancia, ¿no? Porque hay que darse cuenta de que no tenemos ni idea de muchísimas cosas. Entonces, cuanto más sabes, cuanto más sé, más me doy cuenta de que no sé muchas cosas. claro, claro. Y al final menos hablas y más escuchas, porque al final se trata de eso, de aprender. Y es un constante aprendizaje la vida, ¿no? Y mira, por aquí tenemos alumnos del máster que están comentando por ahí, qué bien. El tema es enfrentarse todo el rato, y los que lo habéis vivido lo sabéis, a esa lavadora emocional. Pero claro, darse cuenta de que hay una fase de sombra y hemos pasado por ella. Pero después, paralelamente, cuanto más sombra eres capaz de descubrir de ti mismo, más luz eres capaz de desplegar. Mm. Esto es súper importante porque nuestros talentos están detrás de todas esas capas de condicionamiento que nos vamos montando desde pequeños, ¿no? Que la sociedad nos va imponiendo de alguna manera. Entonces se trata de descubrir, ¿verdad? Ir quitando lo que cubre, Ujú. todas esas capas, y cuando vas quitando esas capas vas llegando, tus talentos van surgiendo de nuevo. Tu esencia, lo que tú eres, de manera natural, ¡boom!, se vuelve a expresar. Eso ya teníamos Claro, cuando éramos niños y que hemos perdido en el proceso de educastración. He oído el otro día, ¿no? Como término. Me es buena, encanta. Me es encanta. buena, es buena. Educastración, ¿no? Educastración, ¿no? Lo que nos hacen desde que somos pequeños, que nos meten ahí, pues eso, 8 10 horas al día en un edificio con un montón de En un niños y embudo, nos meten información y ¿dónde está el autoconocimiento? ¿Dónde está la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la inteligencia emprendedora? ¿Dónde está la inteligencia relacional, la inteligencia sexual? ¿Dónde está todo ese tipo de inteligencias? Pues eso, para eso hemos diseñado el máster de desarrollo personal, para que te dé todo aquello que no has recibido en la educación convencional, porque no interesa de que tú seas una persona despierta y proactiva, interesa que seas uno más. Pues es el método que sigue utilizándose y que está tan caduco, que es el método industrial de educación. Entonces llega un momento en el que te das cuenta de que eres un robot, estás programado y dices, voy a desprogramarme. Entonces, primero elimino todo lo que sobra y ya lo que es va surgiendo de manera natural. claro, Y eso no hace ocurre en el falta máster. nada. Es como, dices, lo descubres y ya lo que es queda, ¿no? El problema que Eso tenemos es. es que lo que es ya en esencia está cubierto por toneladas de apariencia, ¿no? Claro, y luego es Y de practicarlo. cemento. Claro, es Claro. practicarlo. O sea, es que fíjate, cuando lo descubres, ya está ahí, ese potencial ya está ahí. Entonces ya es práctica, 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 que es lo que le decimos a los alumnos ya en la fase final del máster, ¿no? Has descubierto esa parte de ti, pues práctica, 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 acción, 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 que decía por aquí una persona, ¿no? Que le costaba tomar acción. Es Mm. que cuando tú descubres ese talento,
simplemente es ponerlo al servicio de los demás. Y evidentemente al principio es de una manera gratuita y altruista, pero es que después, si tú te profesionalizas en eso, que es un poco mi caso, ¿no? Y la de las personas que acompaño también, ¿no? Es que es inevitable que tengas éxito, porque es algo que sale de ti, no que ha venido desde fuera, no, he aprendido a cómo se hace, no, 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 sale de ti. Claro, Y y está en evidentemente sintonía con la vida, porque total, esa parte que decimos que ya está ahí, es una parte que está conectada con todo lo demás, ¿no? Y por lo tanto, ya de forma, de, de forma simultánea la vida te va a ayudar a que eso también florezca, porque es la vida misma la que le interesa que eso florezca y se comparta con los demás, ¿no? Totalmente. Sí, eso sí. es, eso es. Y fíjate que ahí llega, ¿no? Cuando ya te has trabajado mucho el desarrollo personal, cuando llevas ya unos años, yo, pues en mi caso ya llevo pues más de 10 años trabajándome desde ese primer despertar en la universidad ostras, llega un momento en el que ese pistoletazo de salida, ¿no? Que en mi caso fue el desarrollo espiritual y esa experiencia que te conté y que os conté a todos, pues wow, vas viendo retazos de esa primera experiencia, vas integrando otra vez de nuevo el desarrollo espiritual en tu vida, vas dándote cuenta de qué papel tiene el ego y lo vas limitando a ese papel. Y vas dándote cuenta de que lo que tú eres es mucho más grande que eso. Es una conciencia que tiene la capacidad absoluta de crear la realidad, de co-crear la realidad, ¿verdad? Con la vida. Y esto es como, es el despertar, el verdadero despertar, ¿no? Porque el primer despertar es el cañero, pero el segundo despertar es el soft, ¿no? Es el darse cuenta de, es el final de la lucha, ¿no? Es decir, dejo de luchar contra la realidad. O sea, acepto la realidad tal y como es y acepto que yo tengo un papel en esa realidad, que yo puedo cambiar cierto tipo de cosas. Entonces, las que puedo cambiar, vamos a por ello. Las que no puedo cambiar, las que no depende de mí cambiar, suelto. Pero para eso debemos tener claro que debemos poner unos límites primero, y ese es el desarrollo personal. Pero después el desarrollo espiritual es suelto todas las herramientas que he aprendido, porque son muletas que te ayudan a andar, ¿verdad? A volver a andar. Y una vez suelto esas muletas, se queda lo que es. Lo que es. Y lo que es pura conciencia, pura plenitud de vivir, ¿no? Wow, o sea, cuando empiezas a conectar con esa parte ya, el ego empieza a asumir su lugar. Deja de protestar frente a las situaciones, empieza a conectarse con una parte más serena, ¿no? Esa madurez espiritual llega cuando dejas de luchar contra la realidad y aprendes a fluir con los acontecimientos y también a poner límites, a saber decir que no. No se trata de fluir todo el rato, ¿verdad? Esa gente que dice, no, tenéis que fluir. No es eso solo la espiritualidad. La espiritualidad es saber poner límites y saber decir que no. Mm. Es decir Sí, que no, ¿no? Es el límite entre el desarrollo personal y espiritual. Tú puedes decir que no de una manera muy espiritual, pero si no dices que no, ¿a quién le estás faltando? A algo que realmente sabes que no quieres, ¿no? mm. Te estás faltando a ti mismo, es una infidelidad hacia ti mismo. ¿Desde dónde lo haces, no? Siempre El volvemos desde ahí, ¿no, dónde, Guille? esa Puede haber pregunta, puede haber un no que es consciente porque tú sientes que eso que te están proponiendo, lo que sea, no te resuena, o un no desde el miedo a no quiero hacer eso, o sea, yo quiero hacerlo, pero no lo haré por miedo, porque, por lo que sea, ¿no? Porque es algo de mi zona de comodidad o lo que sea. Así que ya estamos hablando de desarrollo personal al desarrollo espiritual. Para ti, ¿cuál es el punto que nos lleva realmente de una búsqueda más personal, de descubrirme a uno mismo, a una búsqueda espiritual? Es decir, entiendo que cuando hablas de búsqueda espiritual, hablamos de algo más trascendente o algo que va más allá de la propia persona. No sé si la propia persona es lo mismo que decir el propio ego. sí, Eso sí, sí, ya, sí, total. O sea, personalidad y ego yo los ligo mucho. También es muy importante definir los conceptos, ¿eh? Y eso claro, podríamos hacer un máster solo de definir conceptos de desarrollo personal, espiritual. Pero claro, la gente sí, tiene mucha confusión con esto. ¿Qué es el ego? Ostras, cada uno entiende una cosa diferente, ¿no? Pues por claro. eso a mí me gusta explicarlo aquí siempre, ¿no? Siempre, o mínimamente por lo menos en cada live, ¿no? Para mí el ego está muy ligado a la personalidad. Es la personalidad. Es el vehículo que tenemos para experimentar esta vida. Entonces ese vehículo se llama Guillermo Amor, se llama Roger Casanova y está aquí hablando, está comunicando, está ¿no? teniendo una intención con este live que es tener claras esas fases del camino del crecimiento interior y darse cuenta de que están bien diferenciadas. ¿En cuál estás tú? Muy interesante esa pregunta, ¿no? ¿En cuál estás tú? ¿No? De esas tres fases podemos incluso hacer esa pregunta abierta para el público que nos escucha ahora, ¿no? Las Mm. 120 personas que están ahora conectadas.
¿En qué fase crees que estás tú? ¿Estás en la fase de autoconocimiento? ¿Estás en la fase de desarrollo personal? ¿O en la fase de desarrollo espiritual? Pues aquí siempre decimos lo mismo, o sea, en cuestión lo que hacemos es crear formaciones para cada una de esas fases. Entonces, el autoconocimiento, tenemos, pues aquí de nuestro fundador, Borja Vilaseca, el encantado de conocerme, ¿no? Que es una herramienta, que es el enneagrama, que te ayuda a conocerte mejor a ti mismo. Dentro del máster de desarrollo espiritual, evidentemente tenemos la primera fase del máster es de autoconocimiento. Entonces tenemos herramientas de autoconocimiento para que te conozcas. Después, para que te desarrolles personalmente. Incluso tenemos un bloque solo de desarrollo espiritual. Y después uno de desarrollo profesional. O sea, el máster en desarrollo personal, por eso lo ha hecho tanta gente. Porque es un viaje que te toca todos los palos. Y haces como un micro viaje en cada uno de ellos. Pero evidentemente eso es mucho más extenso. Entonces la gente que busca una experiencia espiritual necesita una hierba más alta, como decimos aquí, ¿no? Una hierbada más potente, ¿no? Es decir, es conectar desde un lugar en el que ya el objetivo no es confrontar ni cuestionar el ego, que es el desarrollo personal, ¿no? Sino dejar en paz el ego, dejarlo en su lugar. Entonces, para eso el desarrollo espiritual, para eso ese nuevo máster tan chulo que hemos montado, que yo tengo unas ganas ya de ser, como decía el otro día Pablo Dors, también el primer alumno, y estaré ahí y daremos la bienvenida a todos los que ya os habéis apuntado y a aquellos que os apuntéis hasta septiembre, ¿verdad? Que empieza. Sí. ¡Wow! O sea, ese es el punto, es decir, en el que la bienvenida la das a personas que ya han vivido un proceso de desarrollo personal, que ya se han conocido un poco más a sí mismos y que quieren ya por una vez por todas dejar de sufrir, dejar el ego en su lugar, dejar de luchar contra él, dejar de demonizarlo y comprenderlo. Y decir, oye, el ego tiene su lugar, pero yo lo que soy es algo muy diferente. Es algo mucho más grande, incluyendo el ego, ¿verdad? No excluyendo. Claro. Y para mí ese es el fin de la búsqueda, ¿no? Que dicen los advaíticos. El fin de la búsqueda. La filosofía advaita que se trata mucho y es como la línea general del máster, ¿no? Es decir, déjate en paz, que es la gran frase, ¿y a quién dejas en paz? A tu ego. Entonces, tu ego tiene una funcionalidad, lo respetas, lo amas profundamente, porque si no, no podríamos estar aquí, ¿verdad? Todos conectados, las 111 personas, ¿verdad? Buen número Claro, también. claro. No podríamos estar aquí escuchando y comunicando. Es una bendición poder tener esta magnífica herramienta de vida. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra personalidad imbuida, ¿no? en todo eso. Vamos, toda la miriada de detalles que hay ahí detrás, ¿no? Pero para mí el máster de desarrollo espiritual, que es ese viajazo que vamos a vivir todos a partir de septiembre, está dividido en tres fases, ¿no? Y aquí la saco, Roger, para comentarlas un poquito con la gente, ¿no? Total. Es ese viaje espiritual. Entonces ya nos metemos de lleno, ¿no? Es decir, la primera fase es la búsqueda espiritual, es darse cuenta de que el ego tiene una función, pero dejarla en paz, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa después cuando ya haces ese proceso, que es el primer bloque? Aquí tenemos a grandes referentes para que te ayuden a este camino. Cuando ya has soltado ese primer bloque, esa primera fase, que es como la subida a una montaña, ¿no? Siempre lo decimos así, la subida a la montaña espiritual empieza cuando te das cuenta de que tienes que hacer las paces con el ego. Pues esa es la primera fase. La segunda fase, que es el pico de la montaña, es decir, una vez que te dejas en paz al ego, dejas de luchar contra él, ¿qué ocurre en el pico de la montaña? ¿Cuál es ese sonido, ¿no? Que nos gusta en cuestión a este, ¿no? Clic, 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 clic. Despertar, despertar. Venga, va, vamos a hacerlo juntos. Oye, despertar. Ay, mira, otra vez. Despertar. Es que yo lo veo al mismo momento, ¿eh? Pero Sí, tú no, a mí ¿no? me sale un poco antes el tuyo, pero bueno, A ver, que va. Tres, querían nuestros espectadores. Uno, tres, dos, dos, tres. tres. Bueno, yo Tampoco. creo que va a ser imposible en este plano. Habría que irse a otro No, plano no para estamos hacerlo al mismo nivel. destinados. No estamos destinados. Bueno, como decíamos, ese despertar, ¿no? Que ocurre en la cima de la montaña. La cima de la montaña es solo una analogía. No vamos a subir a ninguna montaña en el máster, ¿verdad? Pero es una montaña interior. Es el darse cuenta de que ya hemos dejado en paz al ego. Pues, ¿qué sobreviene de una manera natural, de una manera lógica, de una manera totalmente orgánica? Sobreviene lo que eres, lo que decíamos antes. Cuando vas sacando esas capas, ¡boom!, ocurre ese despertar de conciencia. Pues ojalá que a lo largo del máster está diseñado para que tú llegues lo máximo posible a ese estado de disolución del ego en el que comprendes que tiene una parte, pero que no te identificas con él. Te identificas con una parte más amplia, ¿no? Ujú. Ahí es donde el despertar de la conciencia, en ese segundo bloque, pues grandes referentes como Emilio Carrillo, Pablo Dors,
Antonio Jorge Larruiz, Sergi Torres, o sea, gente que ha conquistado su montaña interior y nos habla desde ahí. Entonces es mucho más fácil conectar cuando una persona te está hablando desde ahí, porque de alguna manera conectas vibracionalmente con eso. Ujú. Y es mucho más fácil darse cuenta de que alguien que ha vivido un camino que tú estás también transitando, o de que lo está transitando también, porque insisto, nunca termina, alguien con la experiencia de haberse conectado, de estar más conectado con la fuente, con esa esencia, ¿no?, que somos, wow, es que se para el tiempo. Yo siempre digo, es que esas personas tienen la habilidad de parar el tiempo. Yo cuando estoy escuchando a una persona que habla sobre eso, desarrollo espiritual, y habla desde esa conexión íntima consigo misma, desde la humildad, porque realmente lo único que quiere es compartir. O sea, a mí se me para el tiempo, yo sé que a ti también te pasa, Es ¿verdad? como, es como que te Sí, impregna de eso y lo curioso además es que esto lo hablamos mucho, ¿no? Que al final las palabras es la mejor manera que tenemos los seres humanos hasta el momento de comunicar esta experiencia, ¿no? Pero el mérito que tiene poder transmitir esas vivencias en unas palabras y que esas palabras te conecten, es porque realmente yo creo que es que no son las palabras en sí lo que te conectan, las palabras son el medio, pero la energía, la conciencia, la sabiduría que hay detrás es lo que realmente a ti te está llegando. Y por eso yo creo que lo que nos pasa a ti y a mí, Gui, es que nos capta la energía que hay detrás, ¿no? Además, hombre, totalmente. tenemos a personas como Antonio Jorge, como Emilio Carrillo, como Pablo Dors, como Jorge Lomar también en este máster, Amén. que además son excelentes comunicadores. Y claro, son personas que ese mundo interior que tienen, que han conseguido conectar, han llegado a esa cima que tú dices, claro, es que la vida ya les ha puesto esa personalidad, ese ego, ¿no? Perfecto para que lo puedan comunicar a los otros buscadores que estamos en el mismo camino. Y al final que esto sea como algo que se va extendiendo, ¿no? Que sea un tsunami de conciencia y de espiritualidad verdadera, que al final también es lo que desde Cuestiona, tú lo sabes, Guille, es lo que intentamos, ¿no? Nuestro sueño es este, ¿sabes? Que la gente cada vez sea más consciente de su propia realidad espiritual y que también veamos un reflejo en la sociedad de que esto realmente se va despertando socialmente y entre todos vemos los frutos sociales. Porque ahora mismo estamos en un punto donde tú ves los frutos en tu propia vida de hacer este camino de desarrollo espiritual. Pero cuando muchas personas empiecen a hacer este camino, ya a nivel social, veremos los frutos y esos frutos nos Claro, retroalimentarán para que sigamos en este camino, ¿no? claro, Y es que por eso, ¿por qué estamos haciendo realidad este máster ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque fíjate que este máster, o sea, Borja quiere sacarlo desde 2008, ¿verdad? Es decir, un máster en el que puedas desarrollarte espiritualmente, pero digamos que la sociedad no estaba preparada hasta ahora, después de las crisis que ha vivido últimamente y que seguimos viviendo, ¿verdad? El mundo parece un caos ahora si lo ves con los ojos del ego. Pero si lo ves sí, con los ojos del espíritu, te das cuenta de que todo lo que sucede conviene, de que a través de las grandes crisis ocurren los grandes despertares. Entonces, por eso claro, hemos pasado de cientos a miles de alumnos después de la pandemia y todo lo que se ha vivido, ¿no? Porque ha habido un boom y las personas cuando están en crisis despiertan, despertador. Y entonces pasan del autoconocimiento al desarrollo personal y muchos ya, boom, se introducen en el desarrollo espiritual, ¿no? Dependiendo de la fase en la que estés, das un salto. Las claro. crisis siempre das un salto. Entonces, el desarrollo espiritual no es un curso de autoconocimiento, una herramienta de autoconocimiento, es un compañero de vida. O sea, la espiritualidad es algo que sientes que ya está en ti, pero que no tienes que desarrollar, ¿verdad? Hasta incluso nos cuestionamos el nombre, ¿verdad? Desarrollo espiritual, no se puede desarrollar. Es algo que evidentemente en el proceso del autoconocimiento y desarrollo personal surge, ¿no? Eso es un surgimiento. Pero evidentemente, como dice, ¿no?, el refrán este o el consejo este, es decir, cuando te acercas a personas que están en un nivel de frecuencia, en una energía, en un pensar, en un sentir, en un actuar, ¿verdad? En esa coherencia, cuando te acercas a maestros, a maestras que han encarnado y que encarnan esa filosofía y esa vibración y te hablan desde ahí, se te pega. O sea, quien se arrima a un árbol, buena sombra le cobija, ¿no? Es lo que dice el refrán. De eso se trata, ¿no? Entonces, hemos elegido a las personas que consideramos que tengan esa filosofía advaita, que tengan ese cariño por, ya no solo por las palabras, sino por la experiencia. Por la experiencia, no es un máster de eruditos que te van a hablar sobre un tema concreto, sobre qué es la espiritualidad. Tomo uno, tomo dos. No, son personas que viven la experiencia del ser, ¿no?, espiritual en su día a día y que te van a acompañar a que tú puedas vivir esa experiencia también. Y vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer prácticas, va a ser un máster muy dinámico, aunque es muy reflexivo también, vamos a tener mucha dinámica
Y en general o sea, es una experiencia diseñada para que se produzca, que decimos, esa disolución del ego. Pero entendiendo que el ego forma parte de la realidad y que no podemos luchar contra él. Si no, evidentemente estamos faltando una de las leyes, que es la ley de la sistémica de la inclusión. ¿eh? No estamos incluyendo una parte de nosotros mismos. Entonces estamos luchando con nosotros mismos todo el rato. Dejar el ego en paz, de hecho, así se llama uno de las clases, ¿verdad? Déjate en paz. La verdad, un querido amigo mío que es Tony Ram, no sé si me está escuchando, pero por aquí está también, que al final es, oye, comprender el papel que tiene el ego en tu vida, dejarle en paz y permitir que el ser se exprese de una manera natural, que es lo que verdaderamente quiere, ¿no? Y claro, hemos hablado de llegar a la cima, ¿no? De la montaña y después la montaña vuelve a bajar, ¿no? Es verdad, la Que tercera fase. sí, sería ¿Qué la... piensa, qué piensa la gente? ¿Qué pensáis por aquí que hay en la tercera fase? A ver si lo pueden escribir. Va, Guille, intentamos por última vez esto, tío, Venga, que... va, mientras se lo piensan. Uno, Tres, dos dos, y tres. tres. No, ¡No! no, yo lo veo diferente, ¿eh? ¿Tú lo ves igual? Eh, no me ni fijado ahora, estaba tan concentrado que no Bueno, me... seguiremos intentándolo. Vamos a hacer un like solo para esto. En el 2080, tío, yo creo que vamos, tío. Igual sí, igual sí. Bueno, por A ver qué aquí, nos ¿qué creéis dice. que hay en la tercera Venga, fase? ¿Qué creéis que atreveros. hay en la tercera fase del máster? No se vale ir a la página web, y verlo, que eso es muy Ya, fácil. ya ¿Qué están creéis? todos. ¿Qué creéis que hay en esa tercera fase? ¿No? Estábamos, la búsqueda espiritual, que es la disolución del ego, ¿no? La cima de la montaña, el camino hacia la cima de la montaña. La cima de la montaña es el despertar de la consciencia. Así se llama el segundo bloque. ¿Cómo se llama el tercer bloque? Ya vamos a revelarlo por aquí. A ver, dice Moni, Acompañar a dice, la tercera otros. fase es acompañar a otros a la resolución de sus vidas. Bueno, es interesante, pero fíjate, ¿quién quiere resolver la vida de otros? Hostia. ¿Quién quiere resolver la vida de otros? La falsa espiritualidad, dice Geray, total, un viajazo también la falsa Se toca espiritualidad. el ego espiritual. Tenemos un seminario que se llama El Ego Espiritual, Totalmente. de Mira, lo hecho. tengo aquí. Ego espiritual. Eso es. Bajarlo a lo Bueno, terrenal. Bien, aquí tenemos ganador, Helio, que no sé si entró a la página web o no, pero desde luego ese es el punto. Es decir, no te vas a quedar en la cima de la montaña, ¿no? No queremos a personas que se queden meditando en el Tíbet. No ese es el fin del desarrollo espiritual, de este máster que hemos creado, ¿no? El fin es que tú en tu vida diaria, en tu vida diaria, en tu día a día, en medio de la oficina con 400 cosas de trabajo y con 10 minutos que faltan para que se termine el día, tú seas capaz de, en medio de la tempestad, mantenerte en ese ojo del huracán, mantenerte en calma, observarlo desde una perspectiva espiritual y no reaccionar frente a lo que está sucediendo o tomar acción desde una parte consciente, desde una parte en que sea capaz de gestionar todo eso de una manera creativa, de una manera no ofensiva, de una manera en la que te sientas pleno por la reacción que tú has tenido, no que te sientas mal después, ¿verdad? Por haber reaccionado de una manera muy egoica. Entonces, la clave es lo que acaba de decir vuestro compañero aquí, es traer a la tierra todos esos conceptos de desarrollo espiritual, no quedarse en la cima de la montaña, hacer ese camino de vuelta, ¿verdad? Subes a la montaña, pues evidentemente la última fase es bajar esa montaña, pero bajas ya con la conciencia, como decíamos antes, ¿verdad, Ruyen? La experiencia que tuve yo, con la conciencia de que tú eres algo más, de que has tenido esa disolución, ¿no? Ojalá, ¿no? Durante el máster ocurran esos despertares reales y auténticos, ¿no? Que hablábamos antes. Entonces, una vez que vives esa experiencia de disolución, te das cuenta de que vives una vida terrenal, de que te vas a tener, de que existe una vida con horarios, con timings, ¿verdad? Con tareas pendientes, con responsabilidades, que no dependen de ti. Pero hay otras que sí. Entonces, finalmente, estás viviendo la vida persona que une la espiritualidad y lo terrenal, es para mí la que verdaderamente vive una vida plena. Es decir, se trata de adquirir hábitos que te mantengan desde esa perspectiva consciente, enfrentándote a todos los retos que la vida tiene, que van a seguir siendo los mismos. No van a cambiar los retos de tu vida. El camino que tú has elegido vivir de alguna manera es el que vas a tener, el que vas a seguir viviendo. Pero, ¿de qué forma? ¿Desde dónde? ¿No? Como decías tú antes, esa gran pregunta. ¿Desde dónde estoy experimentando la realidad? La estoy experimentando desde el ego, que lo único que quiere es sobrevivir y confrontarse, ¿no? ¿No? O estás viviendo desde la perspectiva más consciente, más advaítica, que te dice, tú
tienes un ego, pero tú no eres tu ego. Entonces, las cosas que le pasan al ego, le pasan al ego, pero tú eres algo mucho más grande. Entonces, ¿para qué te vas a ofender con algo que te dice una persona que ofenda a tu ego? ¿Para qué vas a reaccionar frente a una situación que no puedes cambiar? ¿No es mucho más consciente y sabio darse cuenta de hasta qué punto puedes hacer una situación y hacer eso, concentrar tus energías en hacer eso, no en quejarte ni victimizarte, que pierdes un montón de energía? Fíjate, en el último bloque hablamos mucho sobre el paradigma energético. Fíjate, el bloque más terrenal, pues es el más importante. ¿Tienes energía en tu vida o no? Decía una maestra mía, una chamana peruana, imagínate, una, un alma vieja, ¿no? Que llaman. Me decía, ¿no? Solo hay dos tipos de personas en esta vida, ¿no? Decía, las personas que tienen energía y las personas que no. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás perdiendo tu energía? ¿En qué personas, situaciones, cosas, no? No estás poniendo los límites necesarios. Y a qué le estás dando la fuerza en tu vida, ¿no? La atención, la energía, que es dónde se va tu atención, ¿no? Son grandes leyes también. Pues ese último bloque es para ver dónde estás poniendo esa energía y, evidentemente, hacer ese match entre la materia y el espíritu, que al final es lo que somos. Fíjate, somos materia y tenemos una parte espiritual también. Vamos a hacer las paces con las dos. Somos un puente, tío. Para mí esa es Claro, la imagen. Y ese es eso para mí es. es no sé si decir el sentido o realmente la gracia, ¿no? De la vida. Si estamos aquí en un mundo físico y a la vez somos seres espirituales, la gracia es unirlos, ¿no? Unirlos y trabajar entre los dos, lo que decías. Si estamos aquí es por algo. Es como, por ejemplo, te vas de vacaciones a un sitio que sea las Bahamas y las Bahamas es el equivalente al mundo terrenal. Y te pasas el día, imagínate, en las Bahamas pensando que tú vienes de Barcelona y no vives la experiencia de estar en las Bahamas. Estás pensando en Barcelona, dices, no, tío, pero después hay gente que está en las Bahamas y cuando tiene un problema que podría solucionar llamando a alguien que está en Barcelona, no se acuerdan de que provienen de otro sitio, ¿sabes? Entonces es como, sí, estoy aquí, pero la conciencia de que este no es mi origen o yo no soy solo de aquí, me da una sabiduría y una capacidad de entender la realidad, de percibirla, de ver lo que hay detrás de todo lo que ocurre, al cual no puedo acceder si estoy solo pensando de forma materialista de que esto es lo que ocurre y lo que yo pienso sobre lo que ocurre es la realidad, ¿no? Que es donde estamos atrapados la mayoría de personas o el otro extremo, ¿no? El pensar que tenemos que huir del mundo y tenemos que huir de la responsabilidad de nuestras personas que se dejan. Eso, Desde Cuestiona, como dices, optamos por el camino del medio, ¿no? Que es el camino eso. verdaderamente, para mí, es espiritual, porque si no, el huir también es lo que seguramente hablaríamos del ego espiritual, o ver a las demás personas que no están en el camino como personas inferiores o mediocres. No, Totalmente. esos son algunos de los síntomas del ego espiritual que estaba mirando ahora y el seminario del ego espiritual lo hace Robert Martínez. Es un crack, es que tenemos una alineación, un dream team aquí en Pero en el espectacular. Es que máster. yo cada vez que miro la página web del máster digo, madre mía, lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene. Es Sí, increíble. sí, sí. O sea, de verdad, hemos diseñado un máster para hierbas y hierbosos que verdaderamente, ojalá, todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que estéis compartiendo nosotros, las ciento y pico personas que estamos aquí. O sea, ojalá de verdad, si os mueven las palabras que estamos ahora mismo escuchando, que estamos viviendo, eso es lo que se va a vivir en el máster. Si tú estás en ese punto, en esas tres fases, ¿no? Si estás en una fase en la que empiezas ya a comprender la importancia del desarrollo espiritual, es que de verdad, este es tu viaje. O sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, al final, si te das cuenta de que cuando resuenas con algo, es algo que está para ti, es algo que sientes en tu corazón y dices, yo tengo que vivir esta experiencia. Sea un viaje a las Bahamas, ¿verdad? O sea un viaje hacia adentro en este máster, has de llevarlo a cabo. Pero es que tienes que irte a las Bahamas y tienes que hacer el viaje. Es que las dos son importantísimas. Es lo que yo siempre digo. Tú puedes estar meditando en tu casa y conectando con el todo y a los 10 minutos estar en la calle tomándote una caña con tus amigos, ¿no? Es que yo creo que ese es el punto. Y Como dice esa Emilio caña con Carrillo, conciencia. ni muy espiritual, ni muy mundano, ni muy mundano, ni muy espiritual. Eso dice Emilio Carrillo, que es uno de los profesores del máster. Esa es la clave, eso es lo que yo siento que es la clave y la que, de verdad, acompañando a personas después de 10 años, me doy cuenta de que las personas que son capaces de unir estas dos partes, la espiritual y la terrenal, tienen bienestar en su vida. La consecuencia es frutos positivos en ella, ¿no? Entonces, se han cuestionado las raíces y ahora
disfrutan de esos frutos. Después de haber pasado, ¿no? Por esas fases, ¿no? Así que bueno, yo creo que ese es un poquito el viaje, Roger, que lo has explicado bien. Yo creo que ha salido muy buena energía hoy, ha sido brutal. Hemos de repetir más Sí, veces. sí, sí, tío. Ha salido una mezcla muy, muy guay. Bueno, si tenéis alguna pregunta, si podemos contestar alguna así rapidita. Venga, quien sea más Sí, rápido en hacer una pregunta. Nos claro, preguntan sobre el máster, Kelly. vale. Tienes toda la información en la web, ¿vale? Entras en cuestiona.com, en el apartado de formaciones y verás que tenemos el máster en desarrollo espiritual ahí. Podrás ver todos los seminarios, podrás ver la inversión, podrás ver, bueno, toda la información que necesites, la tienes ahí y además tienes una guía que se llama Desarrollo Espiritual para Principiantes, claves para transitar las 5 etapas del viaje espiritual con sabiduría, que os las podéis descargar gratuitamente y ahí pues ya podéis hacer el primer paso para ver realmente si os resuena igual, si os ha resonado este directo, pues con eso podéis ver también si os acaba de resonar. A Eso es, eso es. ver, Cualquier pregunta que tengáis también podéis preguntar ¿no? Al sí. servicio de personas que están por ahí apoyando para el máster. Desde luego lo que, o sea, nuestro sueño desde Cuestiona es que viváis esa experiencia, que no sea un máster simplemente de información, que viváis una experiencia. Y pero lo que más me encanta, Roger, que eso lo tengo que decir de los másteres de Cuestiona, es Mm, la experiencia de grupo. Tú no vives, tú no estás con tu libro, ¿verdad? De Emilio Carrillo, de Sergi Torres, ¿no? En tu casa, que es maravilloso y lo hacemos, ¿no? Todos los hierbas y hierbosos antes de ir a dormir, ¿verdad? Un ratito. mm, No es solo eso, es que vives una experiencia con compañeros, con compañeras de todo el mundo que están en esa frecuencia vibracional. O sea, si ya ocurre en el desarrollo personal, si ya ocurre una transformación increíble, o sea, no me quiero imaginar el desarrollo espiritual que va a pasar. O sea, mentes que tienen la misma conciencia, el mismo desarrollo, que tienen las mismas ganas de evolucionar, que están ya en ese momento en el que ya buscan más una experiencia espiritual. Imaginaos lo que va a ocurrir ahí, ¿no? En los coachings grupales que hacemos, ¿no? Los acompañamientos que hacemos que va a haber a lo largo del máster, ¿no? Y esas 3 fases, el aceite que une esa ensalada, ¿no? Del máster son las sesiones de acompañamiento. Pues ahí estaremos con un montón de motivados, de motivadas al desarrollo espiritual que tienen esa visión del mundo y compartir reflexiones. Esa es la riqueza que se va a generar. La conciencia, esa masa crítica, ¿no? Que habla todo el mundo, ¿no? De que queremos llegar a una masa crítica para que el despertar de la humanidad pues cada vez ocurra de una manera más automática. Pues ese es el propósito del máster, generar esa masa crítica de personas que vayan tirando, ¿no? Un poco energéticamente del resto para, ¡boom!, para que luego se produzca un despertar en masa. Entonces, podremos lograrlo si verdaderamente tú sientes que en tu corazón que este máster es para ti, si esta experiencia es para ti, pues estaremos encantados de recibirte en septiembre, empieza el día 8, si no me equivoco, de sí, septiembre, sí. ¿verdad? Y hasta entonces pues ya estamos recibiendo un montón de solicitudes y con muchísimas ganas de veros. O sea, yo tengo unas ganas ya de que pase el verano, ¿verdad? Para poder empezar. Y mira que voy a disfrutar de las Imagínate. vacaciones, insisto. Si estoy en las Bahamas, que no estoy, ¿verdad? Pero estaré de vacaciones y disfrutaré de ese solecito, de esa playa y de ese descansar, que evidentemente es muy necesario. Pero Pero ya las con la ganas y el ilusión. entusiasmo con la que empezaré en septiembre van a ser como las, ¿verdad? Como las máximas del mundo, porque de verdad yo siento de corazón que va a ser un gran máster, una gran experiencia para todos los alumnos y bueno, y muchas ganas de disfrutar juntos y de aprender. Tú que estarás Guillén, al principio en el seminario que se llama Sé viajero, no turista, donde hablarás de todo esto y bueno, que sepáis todos los que estéis interesados que Guille un poco es la persona que os abrirá la puerta del máster y ya veis que os podrá dar una bienvenida espectacular. Solo para acabar, mira, nos hacen una pregunta, a ver qué Sí. opinas, Guille, que nos piden un consejo, una persona que tiene síntomas de ego espiritual. ¿Qué le Mm. dirías? Bueno, primero habría que definir lo que es el ego espiritual, ¿verdad? Que podemos estar, pues, como ya tenemos en el máster, una clase entera y más. O sea, podemos escribir libros sobre el ego espiritual. Pero básicamente el ego espiritual, en pocas palabras, es la evolución del ego, ¿no? El ego es la parte esa que, de alguna manera, está muy condicionada con creencias y te va diciendo, pues tú no puedes hacer eso o no es suficiente, ¿no? Te va un poco poniendo la zancadilla, ¿no? Es ese diablillo de color rojo que aparece y nos dice las cosas malas, ¿no? Ese ego, ¿no? Que cuando está condicionado hace eso, hace todo lo contrario cuando está transformado, ¿verdad? Te dice las cosas positivas, está presente, mantiene tu mente, ¿no? Presente y lo que está pasando. El ego espiritual ocurre que cuando tú evolucionas, y ya no cuando entras en el desarrollo espiritual, sino cuando entras en el desarrollo personal, digamos que llevas unos años, dices, ostras, yo sé más que tú.
en un momento dado, ¿no? Esta persona debería despertar. ¿Qué hace que no está viviendo la vida desde la perspectiva consciente? Empiezas a juzgar a otros, pero desde ese ego espiritual, o incluso a ti mismo. mm, ¿Qué hago que no estoy meditando cada día? Y te autoflagelas por no estar meditando cada día. ¿Qué hago cuando no estoy leyendo a Edgar Tolle cada día por las noches? ¿No? ¡Wow! Entonces, ese autoflagele, que lo hace el ego, ¿no? De una manera mm. normal, con unas cosas diarias, lo hace con el nivel de desarrollo personal, espiritual, ese es el ego espiritual. Y hemos de darnos cuenta que el ego nos la está volviendo a jugar. Se Otra camufla, vez, ¿eh? es el mismo juego con otro Cabroncete. discurso. Sí. Entonces hay que darse cuenta de que eso no tiene nada de espiritual. Eso sigue siendo el ego con otra máscara, la máscara espiritual. Entonces ahí están muchas personas también, creyéndose que ya saben cosas, no haciendo honor a esa humildad necesaria para seguir avanzando Mm. y que te destruye si no la tienes, que te destruye, porque cuando tú obligas a alguien a entrar en el desarrollo personal, ¿qué pasa? Generas un bloqueo, generas un rechazo automáticamente porque estás imponiendo, no proponiendo. Entonces aquí, desde Cuestiona siempre decimos lo mismo, es decir, ojo con tratar de imponer a los demás algo, aunque sea algo positivo que tú hayas experimentado, cada uno tiene su camino. Y hemos de darnos cuenta de ese proceso, ¿no? Entonces, si tú estás en el proceso para desarrollarte espiritualmente o personalmente, ya vas a preguntar, va a salir de ti a aprender. ¿No? No, aunque tú quieras mucho a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, déjale, fíjate, decía Rumi, con esto ya casi acabamos, Roger, Sí. decía, dejadlos dormir. Ese sería el consejo que yo le daría a esta persona. Déjalos dormir, ya despertarán. Tú no puedes, incluso a ti mismo, ¿eh? Oye, si no me dedico cada día, ya está. Suelta el control, porque si no te estás peleando otra vez con la realidad. Deja las cosas que sean como son. Y eso es lo más espiritual que existe. Fluir, sí, pero también poner límites, lo que decíamos, ¿eh? Nunca nos olvidemos. Yo siempre digo, normalmente estamos más en los límites que en el fluir, pues hay que fluir, pero también hay que poner límites con conciencia. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería un poco la recomendación, pero insisto, ahí tendremos a Robert Martínez dentro del máster, que vamos a tener unas horitas con él, que nos va a dar caña de la buena. ¿Eh? Y ya sabéis, Vale, también aprovecho que me viene a la cabeza, Robert Martínez lo tendremos en Cuestión Experience y que hoy es el último día para pillar las entradas es verdad, hoy es su para el último día. festivalazo. O sea, que la Ostras, es su gente que último estáis día, aquí madre mía. y no Madre os mía, qué habéis rápido ha acordado. pasado. Sí, sí, tío. Increíble, Nada, estaremos increíble. ahí gozándolo, tío. O sea, Total, total. Ostras, con conferencias, los talleres, pasándolo bueno, ahí bien. estaremos, 500 personas, ¿verdad? Este sábado. Madre mía, madre mía. Bueno, Sí, eso sí que va a ser una experiencia también, ¿eh? eso sí que será las Bahamas, tío. Bueno, yo creo que es como el culmen, ¿no? Es decir, todos estos másteres que estamos montando, ¿no? Que te ayudan y tal, llega un momento en el que, fíjate, es la coherencia. Es la coherencia que decíamos antes. Oye, nos vamos al máster de desarrollo espiritual, ¿no? A A ir tope. hacia esa experiencia mística, genial. Pero luego nos vamos a Cuestión Experience, a disfrutarlo, a tomar unas cañas con nuestros amigos, ¿verdad? A vivir experiencias de desarrollo personal que, joder, que nos conecten, que nos hagan interactuar, que disfrutar, ¿no? De la vida y toda la maravillosa alegría que nos une, ¿no? Por el hecho simplemente de estar vivos y de darnos cuenta de que somos algo más. Entonces, unir todo eso, pues en Cuestión Experience, pues ahí estaremos. Yo tengo unas ganas también de dar mi taller y de estar allí con todos los questioners, que todos nos escriben. O sea, los últimos cierres de promociones que hice como profesor, todo el mundo decía, oye, te vemos en Cuestión Experience, te vemos en Cuestión Experience. Y digo, madre mía, si van a estar ahí media comunidad. Así que bueno, nada, ahí nos vemos a todos los que estéis Yo por creo aquí. que te van a mantear, a ti, Guille, tío. Te podrás tirar como las estrellas de rock ahí, tío. Yo creo en la fiesta acuariana al final, ¿verdad? Madre mía, Buah, yo creo que haremos algo así. No sé qué va a pasar, la verdad, como es la primera experiencia que vamos a tener, ¿verdad? Maktub, está escrito. Lo que sí, toda nuestra mejor bueno, intención, toda nuestra mejor alma y conciencia y toda nuestra mejor alegría para disfrutarlo, porque para eso es en Cuestión Experience, para disfrutar la experiencia de la vida y celebrar que estamos vivos y que empezamos a despertar. Venga, Roger, vamos a terminar con esto. no, Uno, tío. dos y tres. Otra vez, ¿no, tío? Bueno, da igual. Bueno, Venga, pero pues trascendemos, ¿no? Aceptamos que es que así. no. ¿Eh? No se me da, como dicen los argentinos, no se nos da, tío. No se nos da. Bueno, Eh, gracias a todos. Un verdadero placer compartir este live con todos. Sois una comunidad increíble, de verdad. O sea, todo lo que montamos, todas las liadas pardas que montamos en cuestión, es para vosotros. Es para que podáis disfrutar de la experiencia del aprendizaje y la transformación y que se unan esas dos cosas. Que salgamos de Matrix y que empezamos a
vivir la vida que verdaderamente merecemos. Ha sido un placer, Guille. Gracias a ti, gracias a todos los que habéis estado en este directo, compartiendo este momento y, como digo siempre, dedicando tiempo y atención y energía a algo que os hace crecer, ¿no? Y que tiene mucho mérito y demuestra mucho el coraje, la responsabilidad y esta mentalidad de aprendiz que tenemos en esta comunidad, que es un auténtico placer poder formar parte de ella. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un beso. Adiós, hasta Chao. pronto, Hasta gracias. pronto.